Muy buenos días. Bueno, tercer parte del video de Egipto. Es una saga larga. Egipto tiene casi 3000 años de civilización, así que vamos con esta tercera parte. Los videos anteriores lo que vimos es esa ubicación geográfica, la importancia de ese río Nilo, que sin el Nilo no hubieran podido desarrollar ninguna de las cosas que desarrollaron en su cultura, ninguno de los avances técnicos, avances sobre el transporte, avances sobre la alimentación. ¿Sí? Vimos también qué era lo que comían, cómo organizaban su economía. Hoy vamos a ver, vamos a adentrarnos un poquito en esa civilización y vamos a ver una parte importante, que es la parte esta de la escritura. Muchas veces los profes, cuando corrigen, les dicen, escribís parecen jeroglíficos. Bueno, ¿qué son los jeroglíficos? Bien, cuando llega la invasión de los franceses, después de la Revolución Francesa, la expedición de Napoleón Bonaparte a tomar Egipto, uno de los soldados franceses encuentra lo que se llama la piedra Rosetta. La piedra Rosetta tenía el idioma egipcio, escrito en griego y escrito en latín, ¿sí? Eh, en esas tres fases, y de ahí lograron traducir, ¿sí? Lo que decían en las paredes de las pirámides, lo que tenían como documentos escritos. ¿Sí? Ahí se pudo descifrar, se pudo conocer que eran grandes arquitectos, ¿sí? Hicieron cosas como estas magnificadas, grandes matemáticos, eh, lo que hoy llamamos agrimensores. Bueno, ellos, para aprovechar el río, tuvieron que estudiar mucho sobre este tema. Pero vamos a ver eh, esta investigación y esta exposición que nos hace el alumno Gonzalo Canesa. La escritura jeroglífica egipcia es conocida desde el año 3000 a.C. aproximadamente. Un francés fue quien la descifró gracias al descubrimiento en 1799 por las tropas de Napoleón de la llamada Piedra de Rosetta, un gran bloque de basalto negro. En sus orígenes era un sistema pictográfico en el que la imagen indicaba un objeto representado. Luego los objetos se fueron convirtiendo en fonogramas, imágenes que identificaban el sonido que tuviera la palabra en la antigua lengua egipcia. El sistema jeroglífico no indica las vocales ni separa las palabras, y puede leerse en diferentes sentidos, según cómo esté colocado el signo. Cuando dos palabras se escribían o leían igual, se colocaba un signo determinativo que aclaraba su significado. Por ejemplo, unas piernas indicaban verbos de movimientos. La escritura se realizaba con una caña similar a un pincel, con una punta suave y deshilachada. Al ser adaptada la escritura al papiro que se utilizaba como soporte, se produjo un cambio de combinado escritura hierática, una versión en cursiva de la escritura jeroglífica que se mantenían para escribir en los templos y en las estelas. Los signos jeroglíficos se pueden reunir en tres grupos: fonogramas, ideogramas y determinativos. Los fonogramas son signos que expresan un sonido y se dividen en tres tipos. Monolíteros son 24 y configuran una especie de alfabeto. A cada signo le corresponde un sonido. Bilíteros, signos que indican consonantes, y trilíteros, signos que indican tres consonantes. Los ideogramas son signos que representan lo que significan, mientras que los determinativos indican la base a la que pertenece un sustantivo o la acción que expresa una palabra. En Egipto, solo el 1% de la población sabía leer y escribir, así que la escritura era un signo de poder. Bien, muy bueno el trabajo de Gonzalo. En una de las partes
dice que solamente sabía escribir el 1% de la población y que escribir era signo de poder. ¿Sí? Bueno, hoy pasa lo mismo. Estudiar, escribir es signo de poder, así que no tenemos mucho más posibilidades que las que tenían aquellos campesinos egipcios, pero sigue siendo el estudio un signo de poder, así que acá, como ustedes inician este primer año, quiero que avancemos más en esta cuestión que no es menor, ¿sí? Y signo de poder. ¿Quién va a tener el poder en el imperio egipcio? Va a ser, si yo digo, la egipcia va a ser una monarquía teocrática. Monarquía, gobierno de uno solo, Dios, gracias, gobierno, ¿sí? Gobierno de el faraón, que el faraón era considerado un dios. El informe sobre el faraón lo va a hacer Facundo García y lo vemos en este momento. Faraón era el rey del antiguo Egipto. Para los antiguos egipcios, el faraón reinante era un dios, el hijo del dios Ra. Deriva de una palabra egipcia que significa gran casa y es un nombre cuyo origen es de los hebreos. El primer faraón fue Narmer, denominado Menes por Manetón, quien gobernó hacia el año 3050 a.C. El último faraón fue una mujer, Cleopatra VII, de ascendencia helénica, que reinó del año 51 al 30 a.C. Función de los faraones. Era muy utilizado en las ceremonias y aparece con mucha frecuencia asociado al dios Osiris. El cetro Eka es el eterno acompañante del Negej. Su función era clara, como el pastor dirige al ganado con un cayado, el faraón lo dirige con el Eka a todo su pueblo. Importancia de los faraones. Los faraones fueron considerados seres casi divinos durante las primeras dinastías y eran identificados con el dios Horus. Era tras su muerte cuando el faraón se fusionaba con la deidad Osiris y adquiría la inmortalidad y una categoría divina, siendo entonces venerados como un dios más en los templos. Características de un faraón. Ostentaba numerosos símbolos de poder, vestía atuendos llamativos que reflejaban su poder y se delineaba los ojos. Tenía el poder absoluto, era considerado un dios, era el dueño de la mayor parte de las tierras, era la ley y la justicia. Vivía rodeado de riquezas en un gran palacio y con una gran cantidad de esclavos y sirvientes. Era el jefe supremo del ejército. El poder del faraón. El faraón tenía gran poder y fortuna, pero también muchas responsabilidades. Era el jefe del gobierno, jefe del ejército y jefe religioso. Como gobernante dictaba las leyes debiendo guardar el mat, armonía y orden, manteniendo unidas las tierras del Egipto. Por eso se le llamaba Señor de las dos tierras, Alto y Bajo Egipto. Contaba con un gran número de ministros y funcionarios para poder gobernar el país. Tenía un visir, que era una especie de presidente del gobierno y siempre estaba junto al faraón. El resto de asistentes lo formaban los consejeros, escribas y gobernantes de las provincias o nomos, así conocidos como nomarcas. Como jefe del ejército, los faraones eran entrenados como guerreros y dirigían el ejército egipcio en las batallas. Aprendía a manejar las armas desde niño. Practicaba el tiro con arco en las cacerías de leones por el desierto. Como jefe religioso, tenía el deber de construir templos para hacer en ellos ofrendas a los dioses. Realizaba multitud de ceremonias para solicitar el favor de los dioses, por ejemplo, para pedir que la crecida de los niños fuese beneficiosa y fertilizara las tierras. Contaba con la ayuda de los sacerdotes. Bien, ahí veíamos la autoridad máxima de los egipcios
El faraón. A ver, si vemos esta, no era solamente el faraón, tenemos el faraón, los visires, escribas, sacerdotes, ¿sí? Campesinos, así se componía la pirámide social. Pero si hablamos de pirámides, ¿sí? La pirámide es una obra arquitectónica tremenda que terminaron siendo las piezas funerarias, ¿sí? Los lugares donde ellos eran depositados después de la muerte, y esta creencia que tenían ellos de volver a la vida después de la muerte, ¿sí? Hicieron pirámides gigantescas, y las pirámides estaban protegidas por las esfinges. Ahora nos va a contar qué eran las esfinges el alumno Joaquín Trujillo, ¿sí? Así que miramos, vamos a ver qué eran las esfinges que protegían a estas pirámides y qué eran las pirámides. El informe de las pirámides lo va a hacer Juan Jiménez, así que los dejo a continuación con estos dos informes que son interesantísimos. Presten atención a las imágenes que seleccionaron los chicos, que están muy buenas, como muestran el trabajo que hicieron para llevar estos bloques gigantescos a apilarlos en el orden que se. Esfinges egipcias. Esfinge es el nombre de un ser fabuloso que se suele representar generalmente como un león recostado con cabeza humana. Las esfinges fueron ideadas por los antiguos egipcios y forman parte de su compleja mitología. Las ponían enfrente del templo pensando que cobraban vida y protegían el templo por la noche. Las esfinges eran símbolo de la realeza, ya que representaban la fuerza y el poder del león y la vida después de la muerte. Motivo por el que aparecen en muchas tumbas en forma de relieve. La esfinge más grande y una de las más antiguas es la gran esfinge que se encuentra en Giza. La enigmática esfinge cuenta con una altura de 20 metros y algo más de 70 metros de longitud, y está dotada de cabeza humana y cuerpo de león. Algo para los antiguos egipcios reunía una misma figura, la inteligencia y la fuerza. Se cree que fue creada alrededor del año 2500 a.C., como parte del complejo funerario de Kefren, cuarto faraón de la dinastía cuarta de Egipto, con la finalidad de convertirse en el guardián que protegiera su tumba. Hola, mi nombre es Juan Jiménez y hoy les traigo datos sobre las pirámides de Egipto. Pocos monumentos han despertado tanta admiración a lo largo de la historia como las pirámides de Egipto. Desde hace 4500 años, las pirámides han sido un nuevo testigo de la historia de la humanidad. Sin duda, las más conocidas son las pirámides de Giza. En las afueras de lo que hoy es el Cairo, esta tríada de pirámides son las tumbas de los faraones Keops, Kefren y Miserinos, que pretendían alcanzar la inmortalidad con estos impresionantes monumentos. La Gran Pirámide alberga las tumbas de Keops. Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún sigue en pie. A su lado está su hermana pequeña, la pirámide de Kefren, construida por este faraón, hijo de Keops. Por último, las más pequeñas de las pirámides de Egipto es la dedicada al faraón Miserinos, que en tiempos antiguos estaba recubierta de mármol rosado.
aunque solo tenga 65 metros de altura, se le suele apodar como la pirámide ibérica. A su alrededor se levantan las pirámides de las reinas pequeñas, construcciones dedicadas a albergar las tumbas de las consortes de estos faraones. Custodiando las pirámides de Egipto se encontrará la Esfinge, esta majestuosa criatura de 20 metros de altura y 50 de longitud, representando al faraón Keops. Su nariz fue destruida por un cañonazo durante la campaña de Napoleón en Egipto, a principios del siglo XIX, y su barba se custodia en el Museo Británico de Londres. Pero estas no son las únicas pirámides de Egipto. Se estima que en todo el país se levantan hasta 118 de estas construcciones, destinadas a albergar las tumbas de los faraones y las personalidades importantes de su corte. En el año 2000 a.C., la construcción de las pirámides entró en cadencia. Los faraones trasladaron su corte a Tebas y se hicieron enterrar en el Valle de los Reyes, en tumbas más discretas que podían permanecer selladas y garantizar su descanso eterno. Dato curioso: los egipcios se basaban en la astronomía para construir. Según una egiptóloga británica, las estrellas eran un factor clave a la hora de determinar la alineación de las pirámides. Kate Spence, de la Universidad Cambridge, publicó un estudio en el 2000 que demuestra que la Osa Mayor y la Osa Menor fueron utilizadas para alinear las pirámides de una dirección norte a sur. Las mediciones de los egipcios fueron tan precisas que solo tienen un margen de error de hasta 0.05. Curiosamente, usando esta información es posible saber la edad de las pirámides, usando mediciones astronómicas. Bien, este fue el último de la tercera parte, el último video. Quedan más, ¿sí? Así que los vamos viendo. Agradezco mucho los trabajos de los chicos en este momento tan particular. Agradezco a las familias también. Sé que hay mucha intervención de las familias en estas cosas. Bueno, cuando las cosas salen bien, es bueno reconocerlo, bueno decirlo. Cuídense mucho y seguimos aprendiendo en el canal de YouTube, en la plataforma, y en las diferentes conexiones que nos podamos encontrar. Un abrazo grande y bueno, hasta la próxima.